con colaboración de... Carlos, qué gusto, qué bueno que es jueves, qué bueno que te podemos escuchar y muy atentos a lo que nos traes hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Muy buen día, Manuel, buen día al auditorio. Saludos, Pues Carlos, bueno, buenos días. esta semana tocó desayunar sorpresa, tocó desayunar un platillo que no por conocido, porque supiéramos de su existencia largamente, deja de ser, pues puede ser, no deja de ser un disgusto, porque siempre es mejor sospechar algo, pero tener la esperanza secreta de que no sea cierto, que terminar por comprobarlo. Y eso fue lo que pasó justamente con este desaguisado slash telenovela barata, slash digamos una tragicomedia que pues le da la razón a José Agustín y las cosas que dice en sus novelas y cómo retrata este espacio de la vida pública y la vida gubernamental y cómo se conecta con las aspiraciones de los mexicanos. Esta tragicomedia decía entre el PRI y el PAN en Coahuila y a nivel nacional. Todo mundo conoce a estas alturas la cereza del pastel que el señor Marco Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, decidió colocar luego de un intercambio de declaraciones entre él, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila y el propio gobernador Manolo Jiménez. Un documento en el cual se retrata la indecencia, la impudicia, la falta de un mínimo pudor por el aseo político de parte de todos los que participan, porque ahora, claro, hay que decirlo, el asunto es lapidar a Marco Cortés porque resulta que este lance que hizo es un lance que traiciona a los panistas de Coahuila y que lo hace ver muy mal y lo hace ver como alguien que es un filibustero de la política, lo cual es cierto. No, pero es que lo mismo hay que decir de los que están enfrente, ¿sí? Hay que decir lo mismo de los priistas que pactaron con él estas cosas. Los panistas querían cinco notarías y los priistas no tenían empacho en dárselas. Los panistas querían el 20% de las oficinas recaudadoras de rentas y parece que los priistas no tenían empacho en dárselas. Los panistas querían que se les entregara un órgano supuestamente autónomo que existe en Coahuila, que es el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, que ni siquiera tuvieron la delicadeza de poner bien el nombre en el documento, y tal parece que los priistas no tenían empacho en entregárselos. Es decir, lo que se retrata en ese documento es lo que hemos dicho tantas veces acá en este espacio, la indecencia de todos los partidos políticos, todos los que integran los distintos partidos políticos adolecen esencialmente, y salvo contadas cuanto esperanzadoras excepciones, todos están cortados por la misma tijera y adolecen de los mismos vicios, tienen las mismas tentaciones y son incapaces de ceder a las mismas pulsiones. Entonces, lo que hemos visto esta semana es la comprobación de lo que sospechábamos que era cierto, que la política dejó de tener mística, que dejó de tener un compromiso con ideales, que pues se vació de un compromiso con la comunidad y que se llenó todo el vacío que dejaron esas cosas que salieron de la política con pura y dura ambición personal y ambición económica. Ese es el triste retrato de nuestra política, no en Coahuila nada más, en México en general. Y eso es, una vez más, lo he dicho aquí varias veces, creo que tendremos que seguir insistiendo en ello, eso es lo que los ciudadanos tenemos que tener claro, y tenemos que tener claro que la única forma de que eso cambie es que nos decidamos de una buena vez a no concederles cheques en blanco nunca más, y a exigirles sin tregua, de manera intransigente,
y sin descanso a nuestros políticos que cumplan con su trabajo y que cuando indecencias de este calibre salen a la luz, pase algo más que solo hacer memes y construir anécdotas que platiquemos largamente. Claro. Hasta aquí el comentario. Oye, Carlos, pero bueno, este caso pudiera ser el caso de muchas coaliciones que se han armado en el país, ¿no? De estos protagonistas y de otros. Se parecen tanto los partidos y se parecen tanto los políticos y aprovechan las coyunturas, por supuesto, para hacerse pasar como los buenos cuando los otros son los malos o los malos cuando los otros son los buenos. O sea, tienen esta gran habilidad de camuflajearse y de mimetizarse según la situación que vayan viviendo. Ahora, yo quisiera que no perdiéramos de vista algo que es muy importante. O sea, cómo se ponen a negociar. Pone tú que las candidaturas, finalmente eso ya no va a depender de ellos, sino del pueblo, del votante. Pero ¿cómo se pueden a negociar magistraturas, notarías, registros públicos? ¿Cómo se ponen a negociar posiciones en órganos autónomos? O sea, es verdaderamente terrible en caso de ser cierto que este convenio que ha salido a la luz sea así, aunque bueno, luego dicen que una... Nadie lo ha negado, que sea auténtico. Pues sí, pero entonces, ¿de qué nos está hablando? Y si vemos los casos, por ejemplo, que a nivel federal ocurren con la Suprema Corte de Justicia, con los poderes que tendrían que ser, se supone, autónomos del gobierno federal, y que entonces los presidentes de los partidos, que no son otra cosa que, por supuesto, los intermediarios de quien ostenta el poder real, ¿no? El que está al frente del gobierno federal, el que está al frente de los gobiernos estatales, etcétera. ¿O estoy mal? Oh, mira, Marcela, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Dijiste al principio, esta puede ser la historia de otras coaliciones. Yo diría que es la historia de todas. Ya. Así negocian. Nada más que no habíamos visto los documentos, ¿sí? En todos los casos así negocian. Pero ¿cuál es el problema con esa negociación? Porque aquí hay un dato fino, Marcela. Yo te diría que en términos de realpolitik, de la teoría política, negociar posiciones sí se vale. Sí podría estar en un documento y a mí me van a tocar 3 secretarías y al otro partido le van a tocar 2 y al mayoritario le toca el resto, pero a condición, ¿sí?, de que lo que se ponga por delante sea un proyecto. Es decir, a mí me parecería muy bien que un partido como Acción Nacional, que entra en un proceso de coaligarse con un partido como el PRI para formar un gobierno de coalición, pues dijera, miren, nosotros lo que pedimos es que se definan los perfiles para estos puestos, perfiles más deseables, perfiles mínimos, que se definan procedimientos para el acceso a estos cargos, que transformemos este modelo que hoy existe, como el del Instituto de Acceso a la Información, por ejemplo, para que avance en la profundización de garantizar el derecho a saber por parte de los ciudadanos, pero no hay tal. Lo que hay es la vulgaridad absoluta de pedir que un puesto para mí, bueno, hasta nombre tiene, ¿no?, en el documento, para Bernardo, es Bernardo González. Para Bernardo González, la ratificación de la magistratura. No es un asunto de pensar en cómo hacemos para que el gobierno funcione mejor, para surtir los intereses colectivos, sino cómo hacemos para beneficiarme yo en lo personal, cómo obtengo ganancias. Es decir, lo que hace este documento es retratar a nuestros políticos como lo que son, una pandilla de filibusteros que ven el gobierno como un botín y que lo que quieren ver es cómo agarran más, justo como ocurría en la antigüedad, cuando a quienes se alquilaban de mercenarios, lo que se le permitía era saquear las ciudades una vez que las conquistaban, y esa era su paga. Eso es justamente
lo que retrata este documento. Oye, Carlos, y precisamente por lo mismo, digo, las únicas consecuencias no pueden ser la disolución de una alianza o un encono partidista. Tendría que haber investigación por parte de alguna autoridad de procuración de justicia por lo que se pudiera estar configurando allí. Se ha señalado mucho si esto no evidencia tráfico de influencias, si esto no evidencia la posible comisión de delitos, es decir, no puede quedar solamente con una consecuencia de carácter electoral o partidista. No debiera, Manuel, pero va a ser así. No va a pasar absolutamente nada, ¿eh? Porque, insisto, los políticos que son capaces de negociar estas cosas y firmarlas, ¿sí? O sea, porque esto, digamos, no tanto desconfían de ellos mismos entre ellos, ¿sí? Es tan poca la honorabilidad como un contrato. Que hacen un contrato. Sí, o sea, fírmale para que el miedo a que yo te exhiba un día, haciendo público el documento, es lo que te haga cumplir. Es decir, está tan perdido el honor allí entre estos filibusteros, ¿sí? Que lo tienen que poner por escrito, ¿sí? Lo tienen que poner por escrito, una cosa que sería inconfesable y que tendría que bastar en una condición distinta de la actividad política, la palabra, para confiar en que se va a cumplir la otra parte. Entonces, no va a pasar nada, porque además las autoridades, la Fiscalía de Delitos Electorales de Coahuila, que no sé si ustedes podrán recordarse de quién está al frente, yo no puedo en este momento recordar, así de fantasmagórica es, el fiscal Gerardo Márquez, ¿quién va a hacer algo al respecto? No, hombre, nadie va a hacer nada. Y por eso insisto en que el castigo relevante, el costo relevante que esto debería tener, es la condena de parte de los ciudadanos. Tenemos que darnos cuenta de verdad, esto es lo que le estamos permitiendo a nuestros políticos que hagan, que vean el poder como un botín personal, que se reparten a mansalva como si fueran mercenarios de la Edad Media. Oye, Carlos, ¿y por qué si en estos documentos estaba que el PAN pidió al momento de conformarse el gabinete del gobierno de coalición, las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización, Medio Ambiente, Turismo o Economía o Cultura, al momento de no haberse cumplido esto, ¿por qué no salió Marco Cortés a protestar? O sea, ¿por qué saca todo el berrinche hasta ahora? Pues mira, solamente puedo especular al respecto. Yo te diría, lo que a mí se me ocurre que pudo haber pasado, es, por un lado, pues le fue tan mal al PAN en la elección pasada, pues que ya no pudo negociar mucho en el tema de la repartición de las posiciones en el gabinete, y también, digamos, pues se conformó con lo que terminaron dándole, que tampoco es menor. Les dieron 2 secretarías en el gabinete que tienen pues por sí mismas un peso. Pero luego creo que también un cálculo que pudo haber ocurrido es que, muy bien, pues quedamos aquí para luego agarrar las canicas que se requieren y presionar por la candidatura a la alcaldía de Torreón. Y allí me parece que hay un cálculo. Todo el mundo que yo he platicado me dice que el artífice del asunto es Marcelo Torres Cofiño. Él es el que quería ser candidato o quiere ser, porque todavía podría serlo, a la alcaldía de Torreón, y es el que empuja. Entonces, creo que lo que pudo haber ocurrido es que hubo un cálculo de cedemos aquí para ganar la candidatura a la alcaldía de Torreón, pero me parece pues no contaban con la astucia de sus socios de viaje y que les iban a hacer el juego que les hicieron, y creo que luego nadie contaba con la ingenuidad o el descaro monumental de Marco Cortés de revelar esto, que ha dejado en segundo lugar muchas cosas, como el hecho, creo, que revela este documento, de que la cabeza de Román Cepeda se negoció en la campaña pasada, ¿no? Oye, pero Carlos, ciertamente que cuando pasan estas cosas empiezan a haber muchas especulaciones, ¿no? De quién instigó, quién estuvo hablándole al oído a Marco Cortés de lo que pasaba en Coahuila, porque yo no tengo muy claro que sepa exactamente qué pasa en Coahuila. Marco está ocupado en otras cosas. Y entonces empiezan a surgir nombres, ¿no? Tengo entendido que Marcelo Torres está muy pegado a la campaña de Xóchitl Gálvez, pero hay otros panistas dentro del panismo estatal
que pues prácticamente están apropiados del partido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son los que tienen la comunicación directa con Marco Cortés. Entonces, todo esto de quién pudo ser el instigador es especulación. Claro, y por eso también es secundario, Marcela, y por eso tampoco hay que perdernos demasiado en eso. Creo que lo fundamental, lo esencial, lo central es esto que dijimos al principio. Este documento retrata de cuerpo entero cómo se hace la actividad política en Coahuila. No solamente retrata al PAN, retrata al PRI, retrata al PRD, nos deja claro, sin lugar a dudas y de manera estrujante, qué es para nuestros políticos el poder público, y por eso no nos debemos de asombrar cada vez que salen historias a la luz sobre enriquecimientos inexplicables, repentinos ataques de éxito por parte de quienes recién ingresan a la política y de estas fortunas personales que se construyen al amparo del poder. Ajá. Ahora, ¿y qué pasa con este otro retrato de que quienes estaban también peleadísimos, Morena y PT, ahora son capaces de sentarse después de que se dijeron, y sentarse entre quienes se dijeron tantas cosas tan desagradables durante el pasado proceso? ¿Ahí qué retrata? Pues mira, retrata, por un lado me parece a mí, la falta de ideales, la falta de congruencia política, la falta de una ruta de trabajo que tenga que ver con la construcción de un movimiento político basado en un ideario, ¿sí? Retrata el inmediatismo con el cual se realiza la política. Eso, pero además parece pues que ya es el platillo estándar de todas las comidas, ¿no? El hecho de que aquellos que ayer se daban hasta con la cubeta y que se dijeron de todo, hoy se sienten a la misma mesa, sonrían, se estrechen las manos, se abracen y caminen juntos por la ruta de un nuevo proceso electoral. Me parece que ya de lo que habla también pues es de la dilución total, de la mínima decencia posible en la actividad política, y por eso vuelvo a insistir, los ciudadanos somos los únicos que podemos arreglar eso. ¿Nada más con el voto? No. No. El voto es uno de los instrumentos. No, lo que tenemos que hacer es todos los días exigir de manera intransigente, permanente, sin flaquear a las autoridades que cumplan con su deber, que se investiguen las desviaciones, que haya un piso mínimo de decencia en la actividad pública, no solo con el voto. El voto es insuficiente. Sí sirve para hacer procesos de premio y castigo que de manera momentánea modifiquen el mapa electoral o el mapa político del Estado, pero luego hay que tratarlos a todos igual, hay que exigirles y no darles cheques en blanco. Sí, sin duda alguna, esa es la parte fundamental. Pues bueno, vamos a ver. ¿Tú dirías que los partidos tienen secuestrada la democracia en México? Mira, creo que los partidos tienen secuestrado el poder, ¿sí? Los partidos tienen el monopolio todavía del ejercicio del poder público, y que eso les permite el acceso a los recursos públicos, que les permite diseñar y poner en práctica procesos de manipulación política de la comunidad, y eso genera un círculo vicioso que afianza en el poder a la clase política, a pesar de toda la indecencia y la inmundicia que solemos conocer de manera cotidiana. Entonces, pero no tienen secuestrada la democracia. Creo que hay una buena parte de ella que está en manos de la ciudadanía. Perfecto. Todavía. Es jueves, Carlos. Es jueves, fin de semana ya. Ya comenzó. Desde las 12 de la noche. Okay. El clima es propicio, sugerente, invita a. Entonces. Ya, nos cortan. Cedan. Gracias. En la corriente. Abrazo, Salud, Carlos. Gracias. Bye. Hasta luego, que estén bien. Igualmente. Q 91.1 FM.